realizar unas breves explicaciones acerca del llenado de la historia clínica. En el video se va a mostrar paso a paso cómo se da el interrogatorio o bien sea llamada la anamnesis. Sobre la anamnesis hay algunos puntos que en la práctica permanecen oscuros, no está muy claro cómo se va a llevar a cabo. ¿Qué tal, doctor? Mucho gusto, doctor Quintana. Gloria Julia. Pasemos adelante. Bueno, gracias. Pase por acá, por favor. Permítame acomodar. Vamos de inicio el día de hoy a llenar algunos datos básicos para poder atenderla de la mejor manera. ¿Me dejan su nombre completo, por favor? Gloria María Mejía. ¿Qué edad tiene? 47 años. ¿Cuál es su estado civil? Casada. La dirección de su casa. Del instituto del Pino. 2 cuadras al sur y cuadra y media arriba. Guadalupe. ¿Cuál es su procedencia? ¿Es de acá de León? De León. 8715 7290. ¿A qué se dedica? Soy asistente médica. ¿Alguien la remitió conmigo? No, yo vine personal a buscarlo por mi cuenta. Cuando el paciente dice el motivo de la consulta, el odontólogo está obligado a seguir indagando sobre este motivo de la consulta. En el video se logra apreciar de que el odontólogo indaga a profundidad sobre el motivo de la consulta. Pero entonces aquí viene la pregunta, ¿qué hacemos con esa información? Porque en la vida real, la historia clínica, que es la que tenemos en la facultad, la historia clínica no tiene los espacios donde registrar todo lo que se le preguntó. Entonces, toda esa información que nosotros recopilamos, mentalmente tenemos que procesarla y desde ese momento irla asociando a algo que nosotros nos pueda orientar el interrogatorio mismo. Por ejemplo, si la paciente habla ya de una forma de sensibilidad que nosotros creemos asociado a una técnica de cepillado, obviamente nuestro interrogatorio va a ir encaminado hacia eso, sin perder de vista las otras opciones, pero desde ya toda esa información la vamos procesando y la vamos guiando hacia un punto determinado. ¿En qué le puedo ayudar? Cuéntame. ¿Qué le pasó? Ya tengo días de andar con una sensibilidad. ¿En alguna zona específica o en todos los dientes? No, de esta parte de acá. ¿A qué se refiere con sensibilidad? Hay momentos de que yo siento como que siento una sensibilidad aquí hasta para lavarme los dientes. Sí, no sé si es que tengo caries. ¿Desde hace cuánto anda con la sensibilidad? Tengo como 2 meses. ¿Y a qué refiere con sensibilidad? Que estoy por lo menos comiendo y siento aquella cosa como que aquí una molestia siento. Cuando toma algo helado, ¿le molesta? Igual. ¿Se mantiene el dolor o se quita el dolor? No, se me mantiene un ratito el dolor y después yo siento que lavándome, cepillándome ahí como que mejor. Como que mejora la molestia. ¿No ha probado algún tipo de pasta desensibilizante o ha hecho algo para calmar las molestias? Sí, aquí viene una pasta que se llama Sensibility. Entonces yo siento que mejoro con esa pasta. Yo ahí nomás me lavo y yo siento que mejoro. Lavándose con esa pasta mejor. Sí. ¿Y cómo está actualmente su molestia? Ayer estuve con sensibilidad, hoy ando en la mañana. ¿Cuándo fue la última vez que visitó al odontólogo? Hace como 4 meses. ¿Por qué lo visitó? Porque fui al segundo piso y me van a hacer una coronita.
Entonces fui para que me tomaran la impresión y la mandaron al laboratorio para una coronita. En esa zona. No sé si será a base de la preparación que siento la sensibilidad. No sé. ¿Ha perdido varios dientes? Sí. ¿Ha perdido bien? ¿Cuántos? Como unos 5, 10. Cuando se lo extrajeron, ¿cuál fue la causa que le indicaron? ¿Por qué se le perdió? Por ejemplo, me hicieron una endodoncia en la parte de aquí, los centrales, pero al tiempo como que se me fracturó, no me quedó débil, y se me fracturó. Me habían dicho que me hiciera una coronita, pero no me la hice. Y una vez comiendo, mordiendo, se me quedó. Entonces me tuvieron que hacer ahí un puentecito. Otro elemento importante que se debe tomar en cuenta en la anamnesis es el no hacer preguntas que orienten a una respuesta, lo que llamamos preguntas tendenciosas. En el video se va a apreciar cuando se le pregunta por los hábitos de higiene oral al paciente y el odontólogo le induce de cierta forma a reconocer que utiliza el hilo dental. Eso es algo que se debe evitar porque muy probablemente el paciente, aunque no tenga hilo dental, va a decir que sí lo tiene y lo usa la cantidad de veces que el odontólogo le dijo que dijera, prácticamente. Entonces, evitar ese tipo de cosas. Cuénteme, ¿cómo indica usted que es su higiene oral? ¿Cómo la considera? Su higiene oral. ¿Cuántas veces se cepilla los dientes? 3 veces al día. 3 veces. Sí. ¿Utiliza algún otro aditamiento para su Hilo higiene oral? dental, ¿Con hilo solo dental? con hilo dental. Lo utiliza también 3 veces al día. Sí. Descríbame cómo es el cepillo que utiliza. Colgate 3, muy suavecito. Por ahí. ¿Le gusta más que sea salva suave? Sí. ¿Por qué? Y siento que no me lastima mucho, yo creo que lo tengo como que me molesta. ¿Y cómo hace el cepillado? ¿Cómo se cepilla cuando te loco? No, normal, de aquí así hacia abajo, ahí lo cepillo. ¿Lo hace de arriba hacia abajo o horizontal? No, las dos cosas. Lo uso de arriba hacia abajo y después ya lo voy. Lo que es la encía, Sí. bastante. ¿Cree que eso podría ser un factor causal de su Sí, hipersensibilidad? así me dijeron. Porque yo lo pego y acá y hago. También es importante de que cuando se vaya a hacer el interrogatorio acerca de las enfermedades que ha padecido, se le aclare la importancia que tiene cada una de estas enfermedades para lo que nosotros vamos a hacer. Porque el paciente puede sospechar o tener alguna, digamos, reticencia a contestar algo que para él no tiene nada que ver con lo que llegó a hacer. Por ejemplo, el paciente puede decir que va de un dolor dental a una infección genitourinaria. Entonces ahí es donde nos toca a nosotros explicarle de antemano para que nos pueda decir la verdad. De otra forma, el paciente a todo lo que nosotros le preguntemos nos va a decir que no. Nosotros vamos a ir leyéndole los nombres y nos va a decir no. Porque en esta sección voy a hacer unas preguntas acerca de su estado de salud en general. Para que su motivo de consulta sea solo la hipersensibilidad, nosotros tenemos que estar preparados para cualquier cosa que usted pueda presentar. Entonces, vamos a hacer algunas preguntas sobre cómo ha estado últimamente en su estado de salud general. ¿Está ahorita bajo cuidado médico? Sí. ¿Por qué? Hace como un mes me acaban de operar de la rodilla y entonces estoy con tratamiento. ¿Dónde la operaron? En Amoxa. Digamos, ¿sabe su expediente? Sí. ¿Tiene el número? De mi expediente. Sí. Lo regalo. 91 63 71-9. ¿Cuándo fue el último chequeo médico que se hizo? Ahorita hace como 15 días. ¿Qué le dijeron? ¿Puede comentar? Sí, que el doctor me dijo que ya estaba mejor de la rodilla y que ya buscar cómo trabajar. ¿Podría regalarme el nombre del médico que la atiende? Sí, el doctor Flores.
en cirugía. ¿Está tomando algún medicamento? Sí, solamente para el dolor y para desinflamar, que me dieron ibuprofeno. Una consulta. ¿Por qué me está preguntando tanto eso si yo venía por una sensibilidad? Como le comentaba anteriormente, doña Gloria, es principalmente porque nosotros queremos atenderla de manera integral y cualquier cosa que usted pueda presentar en un cuadro a nivel sistémico de cualquier complicación, muchas veces tenemos que estar mejor preparados. Mejor prevenimos antes que lamentemos. Ahorita le voy a enumerar algunas enfermedades. Usted me va a indicar si la ha padecido o no. Otro elemento importante es que las enfermedades que se le van a mencionar al paciente tienen que ser diagnosticadas por un médico. Allí se le debe de explicar al paciente que ya lo que le voy a nombrar, las enfermedades que le voy a nombrar, tienen que haber sido ya atendidas por un médico y diagnosticadas por un médico. No es tanto que él crea que tiene esa enfermedad y no es el momento para que en ese momento yo empiece a tratar de diagnosticarla. Ahí es simplemente si está o no está diagnosticada. ¿Padece usted de alergias? Sí. Cuénteme, ¿quién le da alergia? ¿Qué me da alergia? Ajá, ¿qué le ocasiona? Pues, ¿qué me da alergia? ¿Sí? Puede ser a la comida. A la comida. ¿Qué tipo de alimento? Por ejemplo, el ayote. A mí me da alergia. Aunque sea en la sopa, yo me lo estoy tomando, al rato me da alergia. ¿Qué reacción tiene después? ¿Qué tipo de sintomatología le da el comer el ayote? Se me pone unas manchas rojas en la cara. ¿Picazón? Sí. ¿Se le ha inflamado alguna vez los labios en esa zona Sí. por la comida? ¿Es inmediato o al día siguiente? No, inmediato. Inmediatamente. ¿Qué hace cuando le da eso? Yo tomo difidramina para la alergia, pero siento que poco. Me tomo una pastilla, creo que se llama. ¿Ya ha consultado al médico sobre eso? Sí. ¿Y qué le ha dicho? Nada, de que evite comer el ayote, porque yo siento que solo en el ayote me da alergia. ¿Alguna otra cosa que le ocasione alergia? ¿Algún tipo de medicamento? No, ¿Algún tipo de anestésico local? Cuando le han hecho algún procedimiento odontológico, si la anestesia ha alguna reacción extraña? no. Lo que yo siento es que cuando a mí me anestesian, me da como taquicardia y el cuerpo se me pone como tembloroso. Como tembloroso. Sí. Y es bien nerviosa cuando la están atendiendo. Lloro. Llora. Ajá. Anemia, No. artritis. Sí. ¿En qué zona aparece la artritis? No. Cardiopatías, problemas del corazón, No. hipertensión, hipotensión, No. fiebre reumática, No. geniturinarias, No. problemas hepáticos, No. tumores o masas que han aparecido, diabetes, No. hipertiroidismo, No. hemofilia, No. alguna otra enfermedad que usted padezca que no haya sido mencionada, que padezca o haya padecido. No. Mi problema solamente es la gastritis y el problema en la columna. Cuénteme, ¿desde hace cuánto comenzó con lo de la gastritis? Ya tengo como 4 años. ¿Qué fue lo que le diagnosticaron? Una gastritis crónica. Me hicieron una gastroscopía y ahí salió el resultado. Estoy tomando la omeprazol 2 veces al día. ¿Y actualmente cómo está de eso? Bien, porque estoy controlada. Y con respecto a su problema de la columna, ¿qué es lo que tiene? Tengo 2 hernias. Cuénteme, aparte de esta operación que usted tuvo, ¿ha tenido algún otro procedimiento quirúrgico? Sí, ya tengo otra. Me operaron de la vesícula y de una hernia. ¿La hernia también era en la columna o No, abdominal? Umbilical. ¿En alguna de esas operaciones o alguna vez ha requerido usted una transfusión sanguínea? no, ¿Ha recibido alguna vez radioterapia?
¿Cómo? Terapia contra adicciones. No. No, solamente la fisioterapia de la columna. Sí. ¿Y maneja usted qué vacunas ha recibido? Supuestamente todas. Supuestamente todas. ¿Tiene a mano en su casa la tarjeta de vacunación? Sí. Para la próxima cita a ver si la puede traer. Bueno, te la traemos. De las vacunas y la radioterapia es importante lo de las vacunas, porque si tenemos a un paciente que es adulto y no está inmunizado contra enfermedades de la niñez, posiblemente esté en probabilidades de contraer una infección que es propia de la niñez y que en la niñez no es un mayor problema, y que la contraiga en el consultorio y para él resulte casi mortal. Entonces, el problema que tenemos es que muchas veces los pacientes no conocen los nombres de la vacuna. En este caso, lo que se debe hacer, si acaso no lo recuerda el paciente, es solicitarle que nos traiga la tarjeta de vacunación, para que nosotros de la tarjeta de vacunación extraigamos la información que vayamos a anotar en el expediente. Finalmente, acerca de la radioterapia, muchos pacientes no conocen en qué consiste la radioterapia y creen de que pueda estar asociado necesariamente a una condición ya casi de muerte, pues. Se le debe explicar, aun cuando la radioterapia haya sido en el pasado lejano, se le debe explicar por qué es importante, porque para nosotros como odontólogos, ya lo sabemos, tiene consecuencias de largo plazo la radioterapia. El paciente puede que ya lo haya superado, pero las consecuencias físicas de la radioterapia permanecen.